el alma sedienta y el consuelo inesperado, quédate hasta el final porque esta historia te va a hacer creer y mirar la vida con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. En el corazón de un pequeño y polvoriento villorrio rural, donde el sol de la tarde pintaba el cielo con naranjas encendidos y el silencio solo era roto por el chirrido incesante de las cigarras, vivía doña Elena a sus 80 años. Se habían grabado en las profundas arrugas de su rostro, cada una contando una historia de sacrificio, fe inquebrantable y el amargo sabor de la pérdida. Sus manos, nudosas y temblorosas, habían arado la tierra, amasado el pan para sus hijos y sostenido el peso de un dolor que solo su fe profunda en Dios podía mitigar. Era el pilar invisible de una casa humilde, de paredes agrietadas que parecían suspirar bajo el peso del tiempo, y un techo de tejas rojizas que desafiaba la inclemencia del verano en Cada Rinken. La casa era un reflejo de su lucha y su resistencia, un santuario de memorias que el viento arrastraba, pero que el corazón no olvidaba. Su rutina era la de una mujer que comprendía el lenguaje del tiempo. Se levantaba antes de que el sol asomara, el cuerpo curvado por el peso de los años, pero el espíritu erguido por la devoción. Sus pasos lentos y silenciosos la llevaban al pequeño altar casero, donde una imagen gastada de la Virgen María recibía sus primeras oraciones en el olor a tiara majara. Por el rocío matinal y el dulce aroma del café recién colado a la antigua, envolvían el ambiente, creando un santuario de paz en medio de la aridez del villorrio. Doña Elena vivía de forma simple, con la dignidad de quien acepta las pruebas de la vida como designios divinos, sin cuestionar, solo confiando. El desgaste físico era evidente, pero la luz en sus ojos, aunque a veces turbia por la tristeza, nunca se apagaba por completo. Ella era la personificación de la resiliencia. Un pharaoh de fe en un mar de incertidumbres. En un pequeño potrero contiguo a la casa, un viejo caballo de pelaje oscuro, como la noche, a quien llamaba Sombra, observaba los movimientos de la anciana con una atención casi humana. Sombra no era solo un animal de carga para doña Elena, él era un compañero silencioso, una presencia que traía consuelo en su soledad. Sus ojos profundos parecían entender los murmullos del viento, el lamento de la tierra sedienta y el dolor velado en la mirada de la mujer lacrin. Densa y enmarañada, le confería un aura de misterio y sabiduría ancestral, como si guardara secretos que trascendían la comprensión humana. Doña Elena sentía una conexión inexplicable con él, un alma atenta que la acompañaba en sus días, ofreciendo un puerto seguro de comprensión mutua, sin palabras, solo con la fuerza de su presencia, calma e imponente, casi como un guardián silencioso. La presencia de Sombra no era casual. Para doña Elena, él representaba un lazo con algo mayor, era una extensión de la propia naturaleza, que en su simplicidad era pura manifestación divina. En los últimos días, su comportamiento se había vuelto más perceptible, en un relincho más grave al amanecer, una cabeza agachada en señal de respeto, una sutil que parecía presagiar algo. La anciana, en su profunda intuición, sentía que el caballo era un mensajero, un vínculo entre el cielo y la tierra, observando y siendo testigo de su sufrimiento silencioso. En un villorrio donde la vida era dura, la esperanza parecía menguar bajo el sol implacable, Sombra era un recordatorio constante de que la fe podía manifestarse de formas inesperadas, un símbolo de que la justicia, aunque lenta, no sería olvidada por los cielos que todo lo veían y que a veces elegían instrumentos humildes para manifestar su voluntad. La convivencia en la casa de doña Elena era un tapiz de silencios elocuentes y gestos no dichos, donde la presencia de Martín, su hijo, era una sombra constante en él. Se movía por la casa con la frialdad de un extraño, sus pasos resonando un desinterés que cortaba más hondo que cualquier palabra. Las raras interacciones estaban salpicadas de miradas vacías y respuestas monosilábicas, un abismo de indiferencia que se abría entre madre e hijo. Doña Elena, en su sabiduría silenciosa, intentaba llenar el vacío con la rutina de sus quehaceres, regando las pocas plantas del patio, barriendo el polvo que insistía en acumularse, como si, al cuidar la casa, pudiera
de alguna forma, reavivar la llama del afecto que un día había existido. Cada día, la esperanza disminuía, pero su fe le impedía rendirse por completo, manteniendo un hilo tenue de luz en medio de la oscuridad. Martín, en su búsqueda de un lucro rápido, había transformado la casa en un almacén improvisado para sus negocios turbios, apilando cajas y sacos que antes pertenecían a la herencia familiar. La vieja cómoda de cedro, las fotos amarillentas en las paredes, las pocas porcelanas que doña Elena guardaba con tanto cariño, todo había sido relegado a un rincón, cubierto por una sábana polvorienta, como si fueran meros estorbos. Con cada objeto descartado, una parte de la memoria y la dignidad de la anciana era sustraída, un proceso lento de despojo, que la dejaba cada vez más desprovista, no solo de sus bienes, sino de su propia identidad. El dolor velado en sus ojos denunciaba el sufrimiento, pero ella lo guardaba para sí, tragándose cada humillación con la paciencia de una santa. El abuso se manifestaba en los pequeños detalles, la falta de atención a su dieta precaria, la negativa a reparar una fuga en el tejado que goteaba sobre su cama en las raras lluvias. La omille de an buenos días, o buenos noches, Aaron just, negligencia que, aunque sutiles, carcomían el alma de doña Elena en la comida. Cuando la había, era dejada sin ceremonia sobre la mesa, sin una invitación a comer juntos, sin una mirada de preocupación. Ella comía sola, cada bocado un recordatorio amargo de su soledad, de su invisibilidad dentro de aquel hogar que un día había sido repleto de risas y calidez. La humillación no venía con gritos, sino con el peso del silencio, de la indiferencia, que era más cruel que cualquier agresión física, corroyendo su fuerza vital poco a poco. La humillación pública, aunque velada, ocurría cuando vecinos curiosos, con sus preguntas disfrazadas de gentileza, intentaban sondear la situación de doña Elena. Martín respondía con una sonrisa, forzada y evasiva, minimizando el estado de su madre, o inventando excusas descabelladas para su reclusión. La anciana, desde su dignidad, respondía con frases cortas y una sonrisa melancólica, intentando preservar la imagen de la familia, incluso cuando la verdad pesaba en su corazón. Ella sentía el juicio y la pena en las miradas ajenas, un peso invisible que la aplastaba, pero que soportaba con la resiliencia de quien encuentra fuerzas en su propia fe. Era un espectáculo doloroso de fachada, donde la verdad era sofocada por el orgullo y la indiferencia, un teatro silencioso de sufrimiento. Martín, inmerso en sus vicios y en la búsqueda desenfrenada de dinero fácil, demostraba un desprecio creciente por la edad y la fragilidad de su madre a las quejas de doña Elena sobre dolores en los huesos o la dificultad para realizar tareas simples, eran recibidas con un bufido de impaciencia o un silencio cortante. Él la veía como una carga, un obstáculo en su camino, y sus acciones o la falta de ellas transmitían ese mensaje de forma brutal. Las conversaciones, cuando ocurrían, eran siempre unilaterales, con Martín imponiendo su voluntad e ignorando cualquier deseo o necesidad de su madre. La casa, antes un hogar acogedor, se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde la fe y la bondad de doña Elena eran constantemente puestas a prueba por la crueldad y la falta de empatía de su propio hijo. La tensión emocional se construía en los detalles sutiles. El cherry dodo, la puerta, cuando Martín salía sin despedirse, el sonido de las monedas cayendo al suelo, cuando contaba su dinero, sin importarle la presencia de su madre, el olor a humo de sus cigarrillos que invadía el pequeño cuarto de doña Elena, en cada pequeño gesto. Cada ruido era un recordatorio de la soledad y el abandono. Ella por su parte evitaba hacer cualquier ruido, sus pasos suaves como un susurro, su voz casi inaudible, para no molestar a su hijo. Era una dinámica de silencios forzados, donde la comunicación había sido reemplazada por una pared invisible de resentimiento y desprecio. El aire de la casa parecía pesado, cargado de una energía opresiva que asfixiaba a cualquiera que osara respirar allí, un peso insoportable para el alma sensible de la anciana. Poco a poco, la fuente de agua potable de la casa fue cortada por Martín, bajo el pretexto de ahorrar, obligando a doña Elena a buscar agua
en un pozo distante. Tarea ardua para sus 80 años. Las pocas monedas que Martín, ocasionalmente, le daba eran insuficientes para comprar lo básico. Y el hambre se convirtió en una compañía constante. El cuerpo de doña Elena se marchitaba, pero su espíritu se aferraba a la oración, al hilo de esperanza de que Dios no la abandonaría. Ella bebía el agua tibia, con sed, e intentaba disimular la debilidad, para no darle a Martín la satisfacción de verla completamente rota. Cada sorbo, cada migaja, era un acto de resistencia silenciosa, un desafío a la crueldad que la rodeaba, reafirmando su dignidad, incluso en la privación más extrema, su fe, la última fortaleza. En medio de esta atmósfera opresiva, sombra, el viejo caballo continuaba observando. Sus ojos, antes tranquilos, ahora demostraban una inquietud sutil. Relinchaba bajo de vez en cuando, como si llamara la atención sobre lo que estaba sucediendo, pero nadie lo escuchaba. Doña Elena, sin embargo, sentía la presencia protectora del animal, una conexión que trascendía la comprensión lógica. Ella lo veía como un confidente silencioso, un ser que, a diferencia de su hijo, parecía comprender la profundidad de su dolor. La tensión aumentaba, no solo en la casa, sino en el aire circundante, un presagio de que algo estaba a punto de cambiar. El caballo, con su sabiduría instintiva, era un espejo del alma de la anciana, reflejando la tristeza y la fuerza en su mirada profunda y serena, esperando el momento justo para intervenir. El calor abrasador de la tarde de aquel día parecía cargar consigo una tensión sofocante, presagiando lo inevitable. Doña Elena, frágil y hambrienta, intentaba arrastrar un viejo banco de madera cerca de la ventana, buscando un soplo de aire fresco que aliviara la opresión. Su respiración era un lamento sutil, un esfuerzo visible que pasaba desapercibido para Martín, absorto en sus cálculos, las cuentas de un nuevo negocio ilícito, esparcidas por la mesa. De repente, un vaso de agua, la única fuente de hidratación de la anciana, se le resbaló de sus manos temblorosas y se hizo añicos en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó como un trueno en el silencio de la casa, un grito silencioso rompiendo la frágil paz que aún existía entre ellos. Era el detonante de una crisis que desde hacía mucho estaba latente, una pequeña tragedia que expondría la crueldad que se escondía detrás de la indiferencia. Martín, con un rugido de impaciencia, se levantó abruptamente, sus ojos destellando de rabia. ¿No puedes hacer nada bien, vieja inútil?, bramó, sus palabras afiladas como cuchillas. Dona Elena se encogió, su cuerpo temblaba, las manos instintivamente se juntaron en oración. La humillación no estaba solo en el tono de voz, sino en el desprecio estampado en su rostro, en el gesto despectivo que hizo, como si ella fuera un mero estorbo. La agresión, aunque verbal, resonó con la fuerza de una bofetada. La anciana, de rodillas, intentó recoger los trozos de vidrio, pero sus manos temblaban tanto que le era imposible. Lágrimas silenciosas corrieron por sus arrugas. Cara gota, testimonio del dolor profundo que sentía, de la injusticia de ser tratada con tanta crueldad por su propio hijo, a quien tanto había amado y dedicado su vida. Desde afuera, en el potrero, Sombra reaccionó con una agitación inusual. El relincho que soltó no fue un simple llamado, sino un sonido grave y profundo, un lamento que parecía venir de las entrañas de la tierra. El caballo golpeaba la pata en el suelo con fuerza, su cabeza erguida, los ojos fijos en la casa como si pudiera ver a través de las paredes, siendo testigo de la dolorosa escena. Su crin oscura parecía erizarse, y sus músculos tensos denunciaban una inquietud que trascendía lo animal. Era como si el alma atenta de Sombra comprendiera la profundidad de la humillación. Y Dona Elena, sintiendo la reverberación del dolor de la anciana en su propio ser. Su reacción, aunque contenida, era un presagio de que la paciencia se estaba agotando, y la justicia divina comenzaba a manifestarse a través de su mirada penetrante. Martín, ajeno a la conmoción del caballo, continuó derramando su frustración sobre su madre. Siempre eres una carga, siempre estorbándome, vociferaba, mientras apartaba a la anciana, con un empujón para barrer los trozos de vidrio con prisa.
sin el menor cuidado. El dolor físico del empujón se sumaba al dolor emocional, una herida que se abría aún más en su corazón ya desgarrado. Doña Elena, ahora postrada, miraba a su hijo con una mirada de desilusión profunda, una mezcla de tristeza e incomprensión. ¿Dónde estaba el niño que ella había criado con tanto amor? La figura frente a ella era un extraño, un reflejo distorsionado de todo lo que ella creía, una encarnación de la crueldad que jamás pensó que enfrentaría en su propio hogar, proveniente de su propia carne y sangre. La anciana, con la voz embargada por el dolor, no pudo responder, solo cerró los ojos y, en un susurro casi inaudible, comenzó a orar. «Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace», murmuró sus palabras, un bálsamo para su alma herida. Su fe era su único refugio, el ancla que le impedía hundirse completamente en la desesperación. Se aferraba a cada palabra, buscando fuerza en medio de la debilidad, consuelo en la promesa divina de que ningún sufrimiento es en vano. Las lágrimas mojaban sus manos arrugadas, un río de dolor que desembocaba en la esperanza de que Dios, en su infinita misericordia, estaría viendo y actuaría a su tiempo. El llanto era de agotamiento, pero también de una resignación sagrada, la certeza de que su fe la sostendría. Sombra, afuera, percibió la intensidad de la oración de doña Elena. Sus relinchos se volvieron más urgentes. Su comportamiento más agitado. Corrió de un lado a otro del potrero, como si intentara romper las barreras que lo separaban de la anciana. Sus ojos, antes tranquilos, brillaban con una determinación inusual, una luz que parecía emanar desde dentro. Era como si el caballo estuviera convirtiéndose en el heraldo de una justicia inminente, la manifestación física de una fuerza superior que no soportaría más el sufrimiento de aquella alma pura. El punto de ruptura había sido alcanzado, y el eco del vaso roto en el suelo de la casa de doña Elena sería el preludio de una intervención divina, una señal de que el tiempo de la compasión y la providencia había llegado, traído por la silenciosa pero poderosa presencia de Sombra. La crisis de aquel día reverberó por toda la casa, instalando un silencio opresivo que era aún más pesado que los gritos. Doña Elena, en su pequeña habitación, sentía el cuerpo pesado por la debilidad y el alma corroída por el dolor. El incidente del vaso roto había sido la gota que colmó el vaso, exponiendo la brutalidad fría de Martín de una forma. Apenas podía moverse, la sed y el hambre minando sus últimas fuerzas, pero el dolor emocional la consumía más. Cada paso arrastrado por la casa era un eco de su fragilidad, y el aislamiento se convirtió en su compañero constante. Ella observaba la luz del día desaparecer por la pequeña ventana, sintiéndose olvidada por el mundo y, a veces, incluso por Dios, a pesar de su fe inquebrantable. El impacto de la crisis se manifestaba en su cuerpo, la piel pálida, los ojos hundidos, los labios agrietados por la sed. Doña Elena sentía el agotamiento en cada fibra de su ser, pero se negaba a ceder por completo. Pasaba horas sentada en su mecedora, las manos unidas en oración, murmurando súplicas en un susurro casi inaudible. Cement, sin embargo, no lograba desvincularse de la imagen de su hijo, de la frialdad en sus ojos. La casa, antes un hogar, se había convertido en una prisión, un espacio donde la soledad era palpable y la esperanza parecía haberse retirado para siempre. El aire estaba cargado de una tensión espiritual que precedía algo mayor, un presagio de que el sufrimiento no permanecería impune. Dentro de la casa, el silencio era interrumpido solo por los pasos apresurados de Martín, que entraba y salía, ignorando por completo la presencia de su madre. Él se movía como un fantasma, ajeno al sufrimiento que flotaba en el aire. La negligencia era tan intensa que rozaba la crueldad deliberada. No había un vaso de agua, un trozo de pan, dejado a la vista de doña Elena. La casa, antes llena de sonidos de vida, ahora exhalaba una atmósfera de abandono e indiferencia. La anciana, por su parte, evitaba hacer cualquier sonido, cualquier movimiento que pudiera atraer la atención de su hijo, como si su existencia fuera una molestia, un recordatorio de lo que él se había convertido,
y prefería encogerse en su propio dolor para no irritarlo. Desde afuera, la agitación de sombras se intensificó. Comenzó a golpear con la pata delantera en el suelo de tierra seca de forma más fuerte y frecuente, un sonido rítmico que resonaba en el silencio del villorrio. Sus relinchos se volvieron más audibles, casi en clamor, y se movía inquieto por el potrero, sus ojos fijos en la casa, como si intentara desesperadamente llamar la atención sobre la injusticia que se desarrollaba allí dentro. Con cada golpe de la pata, una sensación de algo inminente crecía en el aire, una energía casi eléctrica que se mezclaba con el calor sofocante del día. El caballo parecía estar comunicándose con el propio tiempo, urgiendo a una resolución, sintiendo la proximidad de una intervención. La intuición de doña Elena, agudizada por la fe y el sufrimiento, percibió el cambio en el comportamiento del caballo. Escuchaba sus relinchos, sentía la vibración de sus cascos en el suelo, y una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Era como si Sombra le estuviera enviando una señal, un mensaje de que no estaba sola, de que había una fuerza mayor observando. La imagen del caballo, antes solo un animal, se transformaba en sus pensamientos en un instrumento divino, una manifestación de la providencia que vendría en su auxilio. La tensión espiritual dentro de la casa encontraba su contraparte en la acción simbólica del Animal On, preludio para algo que transformaría la desesperanza en un milagro de proporciones inimaginables, alimentando la llama de la fe que aún persistía. Martín, completamente ajeno a la agitación del caballo y al sufrimiento de su madre, continuaba en su rutina de vicios. Bebía, jugaba a las cartas con amigos en la veranda, riendo a carcajadas, mientras doña Elena languidecía dentro de la casa. Su falta de empatía era aterradora, una pared infranqueable de egoísmo que le impedía ver. El WQ causaban los sonidos de la alegría superficial de Martín, eran un contraste cruel con el silencio de la miseria de su madre, profundizando el abismo entre ellos. La insensibilidad del hijo era la prueba de que el alma estaba seca, incapaz de cualquier compasión, y su ceguera era la señal de que la balanza de la justicia necesitaría equilibrarse de forma drástica, mostrando que el destino ya estaba trazado. Con cada puesta de sol, la sensación de algo a punto de suceder se hacía más fuerte. El aire se volvía pesado, casi denso, cargado de una energía que parecía preceder una tormenta, no de lluvia, sino de justicia. Doña Elena sentía la fragilidad de su cuerpo, pero también una fuerza interior, una resistencia mística que le impedía sucumbir. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que la situación no podía perdurar. El olor a tierra seca, el chirrido de las cigarras, el calor implacable, todo se convertía en parte de un escenario que clamaba por una intervención. Un final, para la prueba que estaba soportando. Sus ojos, incluso turbios, parecían ver más allá de lo físico, anticipando la llegada de lo divino, la materialización de sus súplicas silenciosas. Sombra, el guardián silencioso, comenzó a empujar las cercas, con el ojo seco, su fuerza aumentando con cada intento. No era un movimiento de huida, sino de determinación. Parecía querer romper las barreras que le impedían actuar, cumplir su propósito. Sus ojos, antes solo observadores, ahora brillaban, con una luz resuelta, casi humana, reflejando la urgencia de una misión. La tensión espiritual que se había acumulado en los días anteriores estaba a punto de manifestarse en una acción concreta, y el caballo sería el catalizador. El escenario estaba montado para la intervención divina, y el instrumento elegido era el más improbable, en un viejo caballo, con la sabiduría de 1000 años y el alma de un ángel guardián, listo para traer el consuelo necesario. La mañana siguiente, amaneció con un calor aún más intenso, un sol que castigaba la tierra seca, y el cuerpo exhausto de doña Elena sentía la sed carcomer su garganta, y la debilidad le impedía levantarse. La imagen de Martín, durmiendo profundamente en la sala, ajeno a su sufrimiento, la llenaba de una tristeza que se mezclaba con el agotamiento. Pero, de repente, un ruido fuerte y repetitivo proveniente del exterior rompió el silencio opresivo. Era Sombra, golpeando los cascos con una fuerza inusual en la cerca de madera que separaba el potrero de la casa.
sonido que parecía un tambor de guerra, un llamado urgente. Los golpes eran tan insistentes que el caballo logró romper la cerca, abriéndose paso hacia la puerta de la cocina. Había una determinación sagrada en sus ojos, una mission que parecía comprender con una claridad impresionante, un propósito divino que lo impulsaba. Martín, sobresaltado por el ruido, se levantó confuso y somnoliento. Al ver a Sombra acercándose a la casa con la cerca rota y los ojos fijos en él, el hombre sintió un escalofrío en la espalda. No era la agresividad de un animal salvaje, sino la presencia imponente de algo más grande, una energía que lo hizo retroceder. Sombra se detuvo frente a la puerta de la cocina, sus ojos fijos en Martín, su postura firme. El caballo entonces, con una fuerza sutil, empujó la puerta entreabierta, revelando la figura frágil de doña Elena, tendida en el suelo, casi sin fuerzas. El aire pareció volverse más pesado, cargado de una verdad innegable. La isen era cruel de la negligencia de Martín, una imagen que lo confrontaba con la consecuencia de su propia crueldad, traída por un mensajero inesperado, un símbolo de justicia. Sombra entonces, con la cabeza baja, empujó con el hocico un balde de agua que estaba afuera, volcándolo suavemente. El agua, fresca y cristalina, comenzó a escurrirse por el suelo de la cocina, en dirección a doña Elena. La escena fue un golpe silencioso para Martín, que sintió el peso de la vergüenza golpearlo. Con una fuerza vio el agua, un bien tan simple y vital, llegar hasta su madre a través de la intervención de un animal, mientras él, su propio hijo, la había privado de algo tan básico. El gesto de Sombra, desprovisto de palabras, transmitió un mensaje de condenación divina y al mismo tiempo de misericordia. Era como si el caballo fuera la voz de Dios, confrontando a Martín con la profundidad de su insensibilidad y señalando la necesidad de redención y arrepentimiento, en un momento de pura intervención simbólica y avasalladora. Martín, incapaz de soportar el peso de aquella mirada del caballo y la visión de su madre, se desplomó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. No eran solo lágrimas de vergüenza, sino de un arrepentimiento profundo, de un dolor que había ignorado durante tanto tiempo. Se arrastró hasta doña Elena, su cuerpo tembloroso, y la abrazó, pidiendo perdón en susurros. La anciana, sintiendo el agua fresca mojar sus labios y el calor del abrazo de su hijo, abrió los ojos. La mirada que intercambió con Sombra fue de gratitud silenciosa, un reconocimiento de que la providencia había llegado. El caballo se alejó tranquilamente, su misión cumplida, dejando un silencio sagrado en el aire, un espacio para la reconstrucción, para la redención. La fe de doña Elena fue recompensada de forma milagrosa y simbólica, y la escena final era un testimonio de la capacidad de transformación, de la esperanza que siempre nace, incluso en las mayores caídas, dejando al público con lágrimas y la certeza de que la bondad, a veces, viene de donde menos se espera, y que la justicia divina actúa en silencio.